El día de hoy tenemos un capítulo que conocemos muy bien la historia del libro de Génesis, capítulo 19, en donde vemos la destrucción de dos ciudades. El juicio de Dios cae sobre dos ciudades. En el capítulo 18 de Génesis habíamos visto que tres ángeles, uno de ellos, el Señor Jesucristo, aquí tenemos una cristofanía, se denomina una cristofanía, en la que aparece el Señor Jesús, en este caso Abraham, juntamente con dos soldados, con dos ángeles, y visitando a Abraham para no solamente darle en cuanto a la promesa que tendrá un hijo y haría de él una nación grande tal como ya lo había prometido desde antes, sino que también una de las cosas que encontramos en el capítulo 18, allí en el versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ya el Señor había determinado la destrucción de estas dos ciudades por cuanto había subido el clamor contra Sodoma y Gomorra, y que se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y el Señor había dicho que descenderá y verá si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Estaba leyendo un comentario acerca de este capítulo 19, una introducción de este capítulo 19, y el escritor cristiano Evis Carballosa escribe lo siguiente: la historia de Lot claramente pone de manifiesto la tragedia de la carnalidad en la vida cristiana. Este es el cuadro de un creyente que procura tener lo mejor de dos mundos: el de las bendiciones eternas del perdón de los pecados y el de todos los beneficios temporales de las posesiones terrenales, como el dinero y la influencia con los hombres del mundo. Recordemos que hubo un momento en que Abraham y Lot tuvieron ciertas situaciones, ciertos problemas, y Abraham le dijo a Lot, escoge para dónde irías tú. Y Lot vio un valle muy floreciente y él se dirigió para allá, y esa era la tierra de Sodoma. Sigue escribiendo el señor Carballosa y dice, lo mejor de ambos mundos está por encima del creyente genuino, y aunque Lot pudo haber pensado por un momento que había realizado la tarea imposible, al final aprendió que no solo el mundo no estaba con él, sino que la corrupción que le sobrevino mediante esa meta había penetrado su círculo más íntimo, su familia inmediata. Esto es una lección muy importante para todo creyente. Ahí termina la cita. Tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. No importa cómo se lo vaya a titular o qué tema le pongamos, pero justamente sabemos que se trata de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que por un pecado en extremo, la inmoralidad, la decadencia moral, hasta dónde llegó, toda clase de pecado, porque no solamente era en el aspecto sexual, sino toda clase de pecado. Y ya parece que era algo que no se podía
soportar. Y allí en el capítulo 18 y allí en el versículo 20, donde Jehová dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿hasta dónde habían llegado? ¿Hasta dónde habían caído? Tenemos en el capítulo 19 que dos ángeles llegan a la casa de Lot. Allí en el versículo 1 llegan a la ciudad de Sodoma. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Había habido una progresión de compromiso espiritual en la vida de Lot. Él empezó viendo hacia Sodoma, luego puso su tienda más cerca de Sodoma, y luego ya vivía en Sodoma. Mire cómo fue progresando, cómo fue metiéndose poco a poco a esa ciudad llena de pecado y de maldición. Y luego, ¿qué pasó con Lot? Perdió todo. Ahora se sienta en la puerta de Sodoma, indicando que es como un líder cívico. En esos tiempos, en esa época, los ancianos o los hombres que se sentaban en las puertas principales de las ciudades de entrada, ellos eran considerados como ancianos o personas que podrían dar algún consejo a aquellos que les buscaban porque querían encontrar alguna palabra de sabiduría. Pero me pongo a pensar qué palabra de sabiduría o de consejo podría dar este hombre a cualquiera que lo buscaba. Estos dos ángeles visitan a Lot allí en Sodoma para anunciar un juicio. Fíjese usted que Lot está sentado a la puerta de Sodoma, tal como les estaba indicando. Ahora, lo que vemos aquí nosotros es que Lot parece que no solamente que vivió en Sodoma, sino que se metió, y decía bien este hombre estudioso de la Biblia, otro comentarista, decía que probablemente se metió en lo que es política. Y aquí lo vemos sentado también a la puerta como un juez, no solamente como alguien que va a buscarle consejo, sino que también alguien que está dispuesto a juzgar. Ahora, en el versículo 2 y el versículo 3 de este capítulo 19 tenemos que Lot invita a estos ángeles, y él no sabía que eran ángeles, por si acaso, no sabía, pero los invita a su casa. Esta era la costumbre que tenían también en esa época, en esos tiempos. Versículo 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Bueno, como todo visitante cansado, que tenían los pies sucios, tenían las costumbres de lavarle los pies o darle agua para que se laven los pies. Caminar desde el encinar de Mamre, donde se encontraba Abraham, hasta llegar al valle, ahí donde estaba ubicada la ciudad de Sodoma y Gomorra. Imagínense caminar con sandalias, obviamente llegaban con los pies llenos de polvo. Ahora, solamente es bueno que recuerde que en esa época la costumbre de esos días era practicada con quienes extendían ese tipo de hospitalidad, ¿verdad?, hacia los extranjeros. Y Lot, seguramente sobrino de Abraham, y aprendió de su tío o aprendió de la familia el hecho de ser hospitalarios. Y le da la hospitalidad a estos dos ángeles. Cuando llegaron los extranjeros, y otra vez Lot no sabía que eran ángeles por si acaso, y cuando llegaron estos extranjeros los convidó a su casa, les invitó para que se queden y todo lo demás, pero ellos no querían entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban enviados
para una encomienda, para ejecutar un juicio al cual Dios ya les había dicho que debían de hacer. Ahora, lo que vemos aquí dentro de este capítulo, o dentro de estos versículos, es que Lot había insistido mucho en el hecho de que estos ángeles entren a su casa. Ahora, en el versículo 4, vemos aquí algo interesante que dice: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, que ellos se dieron cuenta de que habían personas extranjeras o que habían llegado extranjeros, y parece que ellos estaban al tanto de todo eso, de quienes entraban, quienes salían, sobre todo de quienes llegaban. ¿Por qué? Porque tanto era la maldad que había en el corazón de esos hombres, que solamente, hombres y mujeres, que solamente pensaban en una cosa: en conocer a esas personas, en tener relaciones sexuales con esas personas, o violarlas, o no sé. Pero bien decían estos ángeles, y se lo dijeron a Lot: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Claro que la calle es peligrosa, ¿no? Como hablar hoy en día, la calle es sumamente peligrosa. Nadie sale así nomás por las noches. Sería demasiado peligroso. Y muchas de nuestras grandes ciudades también corren por ese peligro. Leía yo que decía: muchas ciudades deberían cambiar el nombre por el de Sodoma, por cómo se vive hoy en día de una manera donde hay demasiada libertad, pensamientos en donde el hombre y la mujer quieren vivir y como más bien les plazca, porque consideran que esa es la forma de vida correcta, o creen que así es la libertad de ellos para vivir. Pero veamos cuál es la maldad por la que ellos fueron castigados allí en el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese conocer es que querían violarlos, querían tener relaciones sexuales con ellos. He ahí el nombre Sodoma por sodomía, a la homosexualidad, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Los hombres lo que estaban queriendo es buscar tener sexo con estos visitantes. ¿Así? Este es uno de los capítulos que tenemos en la Biblia más catastróficos y caóticos, porque hay otros capítulos también de la Biblia que hay así más catastróficos y caóticos que tenemos en las Escrituras. No son fáciles muchas veces de enseñarlos, pero tenemos que predicar y ver la forma de cómo lo podemos nosotros enseñar. Lo que estamos viendo aquí es una degradación total que hay en el hombre, una perversidad total del hombre, hasta dónde pueden llegar con su pecado y con su maldad. Por eso el hombre por naturaleza, muy aparte de que si es o no es así, o tiene este estilo de vida o esta clase de vida, es degenerado. Lo que estamos viendo aquí es la degeneración del hombre. Mire todo lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 y lo tenemos en Génesis capítulo 19. Claro que han pasado tal vez 700, 800 años o 1000 años y ya vemos nosotros aquí con la conducta y el comportamiento del ser humano fatal. Vimos lo de Torre de Babel, vimos nosotros el diluvio, el por qué el Señor mandó un juicio de esa naturaleza para toda la tierra. Ahora tenemos un juicio divino, pero solamente para 4 ciudades, ya vamos a ver. Pero
se menciona más a Sodoma y a Gomorra. El nombre que se ha puesto a este pecado hasta el día de hoy, y así lo conocemos, es como el de sodomía. Es conveniente que nosotros enfaticemos aquí el hecho que la palabra de Dios es muy específica contra este pecado y no puede modificarlo. Es un pecado terrible, abominable ante los ojos de Dios. Y algo interesante es que la palabra abominación en el hebreo es una palabra que significa náuseas, es decir, que a Dios le da náusea a esta clase de pecado. ¿Usted ha tenido náusea? ¿Ha sentido náusea? Es feísimo. Uno busca la manera, la forma de quitarse la náusea encima, ¿no? Chupando un limón, o no sé, tomando un Alka-Seltzer, algo. Pero es feo. Ahora imagínense el Señor sintiendo estas náuseas, tal vez no como nosotros las sintamos, pero para que tengamos una idea de lo que significa esto. Es interesante, mire, es interesante, pero tenemos también en la Biblia, por ejemplo, que un rey, ¿no?, quitó del país a los sodomitas. Veamos un ratito en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 15 y el versículo 12. Tenemos el reinado de Asa. Leo el versículo 9. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de David ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. El versículo 13 también dice que privó a su madre, Maaca, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces tenemos un rey aquí que sí consideraba y veía y odiaba todas aquellas cosas que el Señor odia, el pecado. Y déjeme decirle, iglesia y hermanos en la fe, que como también evidenciamos a una persona cuando ha llegado a la fe, por ejemplo, que realmente es una persona que se ha convertido a la fe y que ha abandonado y ha dejado ese camino de maldad, es cuando odia ese camino de maldad, cuando odia esa clase de vida, ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios no soporta esa clase, ese estilo de vida. Dios abomina el pecado. No solamente la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas. Toda clase de pecado, hermanos. Lo que hay en su corazón. Por eso la Biblia habla muy claramente, ¿no?, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, el alma. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso, nosotros no. Y también dice en las Escrituras que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. O sea, es decir, antes de que nosotros hagamos cualquier cosa, Él ya conoce nuestras intenciones, sean buenas o sean malas, pero Él conoce la intención que hay en su corazón. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Protegernos de eso, de que no caigamos en esos pecados. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que la palabra de Dios ilumina mi sendero, ilumina mi camino, para que yo no tropiece. Eso hace la palabra del Señor. ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios hoy día? Hablemos un poquito sobre el pecado de la homosexualidad. Antes de eso, Kevin, por favor, pónganme. Quiero mostrarles algo. Y es triste, muy triste.
Israel planea realizar el festival Pride, quiere decir orgullo, más grande de la historia, exactamente donde la Biblia registra el juicio más famoso de todos los tiempos. ¿Cuál es ese juicio? Sodoma y Gomorra. No es casualidad, el orgullo más grande del mundo en la tierra de Sodoma y Gomorra. Es donde está el mar muerto. Se cree que allí, y confirman los arqueólogos y todas esas cosas, todos aquellos que están o aquellos que estudian los lugares, que allí estaba ubicado Sodoma y Gomorra. Mire, y ahora allí quieren hacer eso. Va a durar 4 días esa terrible fiesta. Siga, Kevin. Dice, Israel anunció oficialmente el orgullo o la Tierra del Orgullo 2026 en Ein Bokek, es un lugar costa sur del Mar Muerto, una zona históricamente vinculada con Sodoma y Gomorra. El eslogan oficial fue: el orgullo se eleva en el lugar más bajo de la tierra. Allí, ¿hay otra más o ya no más? Así. Un mensaje que ha generado debate mundial por el peso simbólico del lugar, el contexto político actual y lo que representa culturalmente. Para muchos no es solo un festival, es una declaración geopolítica. Mientras unos lo celebran como avance social, otros lo cuestionan como estrategia de imagen en medio de conflictos y tensiones regionales. Vivimos tiempos donde cada símbolo comunica más de lo que parece. Y un pastor amigo escribía en las redes sociales, gracias Kevin, escribía en las redes sociales acerca de esto, en que sobre justamente este mismo tema, que lo que van a hacer es algo espantoso. No es simplemente el hecho de que es una celebración. Hermanos, la situación está que la corrupción moral en el hombre, en el corazón del ser humano, ¿hasta dónde ha llegado? Creo que ya hemos tocado fondo. Creo que hemos tocado fondo. Y déjeme decirle que todavía el cristiano, no digo el cristianismo, sino el cristiano, y cuando digo el cristiano me dirijo a usted, el cristiano está como que nada pasa. Como que está por allí, sí, yo leo la Biblia y oro y todo lo demás. Pero no debe ser así. Debemos nosotros de prestar más atención a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con el Señor. La Biblia manda que debemos examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, escribía Pablo. Examinaos si siguen en la fe o no. ¿Qué está pasando? Los que llevan esta clase de vida y aún los que apoyan a estas personas sostienen que todo esto es normal. Y quiero que lean en Romanos capítulo 1. Vayamos a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Romanos 1. El último versículo, 32. Mire, para que vea que no solamente los pecadores, los que practican el pecado, los que viven en el pecado van al infierno, sino también quienes son los que van al infierno. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen, hay gente que se complace con, ven todo normal, es normal, déjalo nomás.
Está joven, es adolescente, déjalo o déjala. Ya se le ha de pasar eso. No se le va a pasar. El pecado no pasa así. Puede quedar arraigado ahí en el corazón del hombre o de la mujer, arraigado en el corazón de la persona. La homosexualidad es un pecado que no es tan fácil, y he escuchado personas que han tenido que luchar contra esto. En alguna ocasión escuché de una hermana en la fe que antes, obviamente, de llegar a la conversión tenía esta clase de vida, era lesbiana, tenía su pareja y todo. Ella, después de que llega a la conversión, llega al matrimonio, tiene sus hijos, ella tiene un matrimonio estable, pero ella dice que lucha con ese tipo de tentaciones. Pero ella tiene que estar ahí arrodillada al pie del Señor, orando y pidiéndole que la libre. Mire, este tipo de personas incluso usan el nombre de Dios para apoyar su pecado y su maldad. Hablan de amor y que Dios está con ellos. Otros más avesados dicen que Dios los hizo así. Pero lo que no saben es que Dios abomina tal cosa. De paso, usan el nombre de Dios. Y uno de los 10 mandamientos dice: no usarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Así dice la Escritura en el capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahora, hay capítulos, versículos en la Biblia donde habla específicamente acerca de todo esto, de este tema, de que la homosexualidad es pecado. Y mucho tiempo se ha escuchado, por mucho tiempo se ha escuchado de que quitarán o harán una Biblia, o no sé si ya la hicieron, en la que quitarán todas estas citas, porque dicen que esto es muy ofensivo para las personas. Hermanos, tal vez pueden tirar piedra a esta iglesia por predicar sobre este tema, por predicar de que la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, todo es pecado. Bueno, dice la Escritura que Dios lo encerró todo bajo pecado. Tal vez quemarán a cristianos, los encerrarán en la cárcel o no sé. Pero hermanos, el problema es en sí lo que nosotros, es que predicamos la verdad, enseñamos la verdad, pero con quien tienen que vérselas algún día es con el Señor al final, en el día del juicio. Porque habrá un juicio. Para el que quiera creer o no, habrá un juicio. El juicio final. O como lo llama el libro de Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios condena el pecado de la homosexualidad. Demostró su ira contra el pecado al destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ya vimos que bajo la ley de Moisés este tipo de pecado era la muerte.
Y ninguno que practica la homosexualidad heredará el reino de Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista, pero específicamente habla muy claro donde dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados son los que son amanerados, ahora usan aretes, usan muchas cosas, ¿no? Afeminados. Ni los que se echan con varones, dos clases de personas. Entonces tenemos aquí que los homosexuales pagan muy caro su estilo de vida también. ¿Sí sabía eso? Desde enfermedades venéreas, y no se olvide del SIDA, hasta sentimientos de culpabilidad, desórdenes mentales, emocionales y cambios anormales de personalidad. Algunos culpan a Dios que han nacido con esta tendencia, pero la culpa no es de Dios, sino el pecado del hombre. Esto es así. El pecado no es el ser tentado, sino el rendirse a la tentación. Y cada hombre que cayó, cada hijo de Adán, tiene esas tendencias malévolas. Así que, como cualquier otro pecador, el homosexual o la lesbiana puede ser salvo si se arrepiente de su pecado y recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios ama al homosexual y a la lesbiana, aunque odia la clase de vida que tiene, aunque odia ese pecado, abomina su pecado. Dios ama al mundo, murió por todos los hombres. Ahora, el hombre tiene que tomar la iniciativa, el ser humano tiene que tomar la iniciativa, y esa es de acercarse a la cruz de Cristo. Si no se acerca a la cruz de Cristo para pedir perdón por sus pecados, pero el orgullo del hombre no lo deja. Pero si no se acerca a la cruz de Cristo para pedir perdón por su pecado, entonces no va a encontrar perdón ni paz para su alma. Pero si se acerca, como dice la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpiará de todo pecado. Como también dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente que nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Hay liberación de la homosexualidad o el lesbianismo, así como lo hay de cualquier otra clase de pecado y de concupiscencia. Ahora, del versículo 9 hasta el versículo 13 del capítulo 19 del libro de Génesis, encontramos que este pueblo o estos hombres querían violar a estos ángeles. Allí en el versículo 9, de ahí del capítulo 19, y ellos respondieron, quita allá. Ese quita allá se traduce como hazte a un lado. Así le dijeron a Lot, hazte a un lado, queremos a esos hombres. Pero lo que Lot no sabía, y los hombres no sabían, es que eran ángeles. Ahora, hay algo aquí también, ¿no? Algo que sorprende mucho.
En el versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Lot pone en riesgo la vida de sus hijas. ¿Qué clase de padre es este que pone en riesgo la vida de sus hijas? Y nosotros que nos cuidamos, y no solamente que nos cuidamos, sino que cuidamos la familia, aún más ahora en estos días. Pero ¿qué clase de hombre es este que pone en riesgo la vida de sus hijas? ¿No les importa acaso sus hijas? Este es un hombre que realmente no se lo puede considerar como cristiano. Obviamente que la palabra cristiano no existía en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros tratáramos de analizar esto, no hay nada de cristiano en la vida de Lot. Nada, nada de nada. Empezando por el estilo de vida que él tenía, sus riquezas y todo. Y la conducta de Lot no era la correcta. Sin embargo, Pedro escribe de Lot y lo llama el justo Lot. Dios escuchó la oración de Abraham, la escuchó. Si hubiera 50 justos, el Señor dijo, yo lo libraría la ciudad. Si hubieran 40 también, pero no llegó ni a 10. Era Lot, la mujer, y sus 2 hijas. Y los yernos, en cambio, se burlaron de Lot cuando les dijo, vayamos, salgamos de aquí, de esta ciudad, porque Dios va a destruir esta ciudad. Vámonos. Se le rieron, se le burlaron. Bueno, algo que debemos de saber no es que las hijas estaban casadas, sino que estaban dadas para el compromiso. Y por eso se les llamaba yernos. No estaban casados todavía. Ahora, estos 2 ángeles actúan aquí. Y en el versículo 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, versículo 11, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ese era el punto. No le creyeron. Ahora, Lot se encuentra en una situación muy difícil y mire, habían pasado tantos años en los cuales Lot había vivido en esa ciudad y tuvo que tolerar todo tipo de maldad, pero ¿por qué no salió de allí? Ahora, Lot había hecho riquezas, había hecho negocios, había hecho todo, pero bien dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está su corazón, hermanos? ¿Dónde está su corazón? A veces el Señor lo saca de un lugar para ponerlo en otro lugar, mucho mejor. Claro, a veces demora, el Señor se toma su tiempo porque el Señor nos prueba, ¿no? Prueba nuestra paciencia, nuestra fe, porque Él quiere que nuestra fe sea mucho más preciosa que el oro. Es como que si nuestra fe el Señor la metiera en un horno candente y allí está siendo probada nuestra fe, porque está queriendo sacar todas aquellas impurezas que no permiten que tengamos una relación clara con nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces podemos tener esa conducta de Lot, como escribía ese comentarista bíblico, en el que dice, el creyente puede estar entre 2 mundos.
entre lo material y lo espiritual. En lo espiritual, para encontrar ese perdón de Dios cuando hace algo malo, Señor, perdóname, pero yo sigo acá, Señor. El Señor quiere nuestros corazones totalmente limpios, limpios, limpios. No un corazón a medias, no un corazón en el cual estemos aquí y allá. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Santiago capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchas veces esa es la conducta de muchos creyentes, de muchos cristianos. Van de aquí para allá, no son estables en su fe, en su vida espiritual. Se resienten por todo, por lo más mínimo se resienten. Hasta para, si no le dijeron un feliz cumpleaños, hermanos, hay una... es una cosa terrible. Por un feliz cumpleaños. Y un feliz cumpleaños que dura 24 horas. ¿Sí o no? Yo conocí una pareja en la que la mujer se ponía bravísima si el marido no le decía cada mes feliz aniversario. ¿Puede creer eso? No, hombre, gastar en flores cada mes. No, pues no conviene. No, pues. Pero así hay. Sí hay. Capítulo 4, versículo 4 de Santiago. Oh almas adúlteras. Mire lo que dice aquí Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lot estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios y Lot no pudo dar ningún testimonio acerca de Dios. Él estaba más interesado en sí mismo que en su relación con Dios. A él no le interesaba nada de una vida espiritual. Y cuando se desciende hasta ese nivel de los hombres, del mundo de los hombres, no se puede ganar a nadie tampoco. Y eso es muy notable muchas veces en muchos creyentes hoy en día. En Génesis 19:13, volviendo a Génesis 19, versículo 13, este lugar será destruido. Los ángeles le dicen muy claramente, vamos a destruir este lugar. Y en el versículo 14, en la parte última, dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ya está dado de que esto se va a destruir. Sodoma y Gomorra será destruido. Tenemos la indecisión de Lot, versículo 15, versículo 16. Lot tenía en su mente y en su corazón posesiones que dejaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Que Lot leía que decía que abusaba de la misericordia del Señor, o en este caso de la misericordia que tuvieron los ángeles.
pero que dice, déjanos llegar hasta tal lugar, hasta tal ciudad, para que no nos alcance el castigo del Señor, para que no nos alcance el juicio de Dios. Y Dios oye el ruego de Lot, dice, avanza, no será destruida Sodoma y Gomorra hasta allá, hasta que tú llegues. Y efectivamente, pero mientras iban en el camino, ¿qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? Veamos lo que dice en el versículo 22 en adelante. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ya se le había dicho que no miraran hacia atrás, no miraran. Sin embargo, miró. Y Jehová destruye las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y dice la Biblia en el versículo 27 al 29 que Abraham mira lo que ocurrió en esas ciudades. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Cómo Dios tiene misericordia también de aquellos por los cuales oramos. Por los cuales oramos. No dejemos de orar por aquellos que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez en algún momento dado lleguen a los pies de Cristo, o tal vez no lleguen, pero nosotros hemos orado por ellos, le hemos pedido al Señor por ellos. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, no importa quién esté, sea de nuestro agrado o no, pero debemos orar por nuestros gobernantes. El Señor es quien sustenta nuestro país o nuestra nación o todas las naciones o todos los pueblos. Tal vez Él pone a un gobernante o a otro gobernante, tal vez para castigar a la nación o no, no lo sabemos. Pero lo que la iglesia no debe de dejar de hacer es orar, ya sea por gobernantes, o sea por la familia, o sea por amigos, para que se conviertan al Señor. Orar por la iglesia, orar por todos aquellos que están en grandes necesidades, que nosotros conocemos. Y también no vivir y no compartir ese mundo lleno de maldad y de pecado. Debemos alejarnos de eso. ¿Cuál fue la desgracia de Lot? Tenemos del versículo 30 hasta el versículo 38, no lo voy a leer todo, pero ¿qué fue lo que ocurrió? El versículo 34. ¿Qué pasó con Lot y sus dos hijas? Después de que estos se quedan en una cueva, no llegaron a la ciudad donde él había dicho que él debía de llegar. Se metieron en una cueva. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Ahí tenemos la desgracia de Lot.
¿por qué no debemos de compartir ni de vivir con esa clase de mundo? Las hijas absorbieron todo eso que vivieron ellas en sus ciudades, en esa ciudad. Lot también. Y ahí está. La mujer de Lot no quería dejar las riquezas que tenía y todas las posesiones. Bien dijo el Señor Jesucristo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. El problema está cuando usted mira hacia atrás. Lot ya tenía impregnada esa clase de vida de ahí, de esas ciudades. Las hijas también. Y allí estaban y cometieron el más grande pecado que la Biblia menciona, el incesto. Lo emborracharon al padre. Y la mayor incitando a la menor, y la menor dijo sí. Y Lot, que se dejó embriagar, emborracharse fácilmente de las hijas. Mire lo que hace el vino o el alcohol hoy en día. Mire lo que hace. No mires al vino cuando rojea, dice Proverbios. Muerde como serpiente. Y al día siguiente no sientes ni el dolor que hubo, o que pasó, o que sufriste, o que sentiste. Pero sin embargo hay cristianos que toman, no una copita, no, una, dos copitas, no hay problema. No, yo no tomo vino, tomo sangría, sí, pero ¿con qué es hecho? No me va a decir que usted no sabe. Mire, el diablo siempre trata de disfrazar las cosas, pero la cuestión es tratar de hacer caer a los cristianos. Tratar de hacer caer al creyente. Al diablo a usted no le interesa muerto. ¿Muerto ya para qué? A usted no le interesa, pero le interesa vivo, para señalarlo. Mira si él toma, él hace esto, él hace aquello, él hace lo otro. Ellos hacen esto. Pero todo está bien. Y al día domingo, después del sábado que tomaron y todo lo demás, tal vez no fuman porque eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Pero el tomar estas cositas así no es pecado. Yo no digo malas palabras tampoco, porque eso sí es pecado. Pero el tomar estas cositas, no es pecado. Pero venimos a la Santa Cena, venimos a cantar, venimos a alabar al Señor, venimos a escuchar la palabra de Dios y salimos encantados, pero cuando nos subimos al carro o empezamos a caminar, dejamos todas esas palabras atrás. ¿Verdad que sí? Pero sí quieren estar con el Señor en la eternidad. Es compleja la vida cristiana, muy difícil la vida cristiana, ¿verdad? Tal vez usted estará diciendo, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Pero la vida cristiana consiste en eso. Nos caemos, nos raspamos, nos golpeamos, respiramos profundo, nos arrastramos, nos levantamos, pero seguimos. Lo peor sería que siga en el mismo pecado y no quiera saber de las cosas del Señor y considere que el cristianismo es lo mismo que cualquier otra cosa. Soy cristiano porque yo soy cristiano y punto, y se acabó. Y yo hago y vivo lo que yo quiera porque yo soy cristiano. Bien dice el libro de Proverbios en el capítulo 3 que debemos obedecer la palabra del Señor y hacer las cosas que dice las Escrituras para tener buena opinión del Señor. Pero si desobedecemos las Escrituras, si hacemos lo contrario,
Porque aunque eso no sea tan significativo, tal vez el tomar una copita de algo no sea tan significativo. Pastor, usted es tan exagerado, pastor, de verdad. Que no importa. Pero ¿qué opinión tiene el Señor de usted? ¿Qué opinión? Una de las cosas sorprendentes de la Biblia es que no esconde el pecado. Y la Biblia no esconde el pecado, hermanos, no lo esconde. Esta es una de las grandes diferencias entre la palabra de Dios y la literatura humana. Usted ha leído tal vez alguna biografía por ahí. No van a sacar todo lo que fue, todo lo malo que fue. Pero en cambio la Biblia sí. El rey David, adúltero y asesino. Abraham, mentiroso. Samuel, los hijos de Samuel que tenían allí también sus cosas. Al sacerdote Elí, porque tú no estorbaste a tus hijos, ninguno de tu familia ya será sacerdote. Tenemos a Pedro que lo negó al Señor, Judas que lo traicionó, los demás que lo abandonaron. Pablo, antes de ser apóstol, Saulo de Tarso, uno que perseguía, uno que estaba hasta contento cuando lo mataron a Esteban. Pero la Biblia no esconde el pecado. Los hombres se esfuerzan por esconder sus pecados y sus malas acciones. La palabra de Dios hace todo lo contrario. El pecado de Lot y sus dos hijas ha tenido consecuencias históricas que han afectado a la nación de Israel. Los nietos de Lot han sido enemigos de los descendientes de Abraham hasta el día de hoy. Es triste todo esto, hombres y mujeres perdidos en la eternidad sin Cristo por causa de su pecado. Hoy no hay ninguna diferencia con lo que ocurrió en este tiempo. En Génesis 13:13, el texto bíblico dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Podemos saber entonces el porqué. Y hoy también Dios emite sus juicios castigando al hombre por sus pecados. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso 27, leemos así en la última parte: recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. SIDA, VIH, enfermedades y toda clase de enfermedad. Este capítulo 19 nos narra justamente esas dos situaciones catastróficas. La primera, que tiene que ver con la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, que eran las otras dos ciudades, y la segunda tiene que ver con lo que ocurrió con las hijas de Lot. Hermanos y amigos, esto nos ayuda a ver todo lo que hacemos sin contar con la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene grandes consecuencias. Las hijas de Lot hicieron lo que ellas quisieron. Viviendo sin Dios, cometieron esos hechos vergonzosos que terminaron mal. Aquel fatal hecho en la vida de Lot que ha tenido grandes consecuencias. Y lo que podemos ver también en este capítulo es la desaprobación de Dios a todo lo que es contrario a Él. Hermanos, apartémonos, bien nos dice las Escrituras, apartémonos de toda clase de pecado y de todo mal. Y condenemos el pecado también, señalemos el pecado. Eso que estás haciendo está mal, no está bien. Dígale la verdad, no lo suavice, dígale la verdad. Porque el hombre hoy en día, más que nunca, el ser humano más que nunca, necesita la verdad. Que Dios les bendiga.